Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como seguidores del Mesías Yeshua, es decir, de Jesucristo, somos llamados a vivir de manera justa. Como hemos dicho muchas veces, los que caminan en el Espíritu cumplen la justicia de la ley. En otras palabras, la dirección del Espíritu nos conduce a vivir rectamente, y eso es importante porque cuando uno vive rectamente, estaremos viviendo de una manera que le trae honor y gloria a Dios. Y para eso es exactamente para lo que hemos sido creados, y para lo que Dios nos redimió, de manera que podamos traerle gloria a Él por medio de una conducta íntegra. Atención, no somos salvos por nuestra justicia. De hecho, cuando no hemos sido salvos, somos totalmente impíos. La ley revela nuestra grave condición de pecado, y eso debería llevar a cada persona a buscar la redención, buscar el perdón, que Dios nos ayude, nos cambie y nos haga ser una nueva criatura. Y es solo por la obra de Dios por medio de la fe, creyendo en la promesa de Dios, es decir, en el mensaje del Evangelio del Mesías, de su muerte, del derramamiento de su sangre, que podemos convertirnos en una nueva criatura en el Mesías, es decir, que podemos nacer de nuevo. Y habiendo nacido por el Espíritu de Dios, debemos someternos al Espíritu de Dios. Esto es algo que podemos afirmar por toda la eternidad, que vamos a ser personas que están bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Y, obviamente, para el momento de nuestra esperanza bendita, el rapto, seremos transformados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, de modo que seremos transformados en gloria, es decir, que recibiremos cuerpos de reino, cuerpos que no pueden hacer nada más sino confirmar la justicia de Dios. Será un momento maravilloso cuando alcancemos la perfección. Pero ahora, mediante la unción del Espíritu de Dios y por la obediencia a su palabra, podemos demostrar una conducta de justicia, y a eso hemos sido llamados. Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 13. Iniciamos este capítulo la semana pasada e hicimos una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Somos llamados a obedecer al gobierno? Y la respuesta fue, en un sentido general, aunque limitado, sí lo somos. Pablo enseñó algo. Él dijo, si el gobierno está castigando el mal y alabando lo bueno, debemos someternos a ese gobierno. No quiere decir que tiene que ser perfecto, sino en un sentido general. Hablamos de lo que muchos denominan como la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es la ley que nos brinda la conciencia. Sabemos, y Pablo enseñó al respecto en el libro de Romanos, que todo ser humano ha recibido una conciencia de parte de Dios. Y por medio de esa conciencia, hasta cierto límite, podemos entender lo bueno y lo malo. Insisto, hasta cierto límite. Esto significa que cualquier persona, aun sin haber sido regenerada, puede comprender que robar es malo, que uno no debe matar o quitarle la vida a un semejante, ni tampoco mentir. Estas son las bases de la ley natural, y también veremos en un momento que tienen relación con las leyes de Dios, con los mandamientos de Moisés. Cuando tienes un gobierno que en su mayoría está de acuerdo con la ley natural, deberíamos someternos a él y apoyar a ese gobierno. Pero
como dijimos la semana pasada, cuando el gobierno castiga lo bueno y recompensa lo malo, obviamente deberíamos manifestarnos en su contra, y existen numerosos, quiero enfatizar eso, numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que desobedecieron a un gobierno, a un rey o a un gobernante con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 13 del libro de Romanos, y quiero empezar donde quedamos la semana pasada. Y aquí, Pablo habla sobre cómo debemos comportarnos. Y a pesar de que Pablo escribió esta carta hace casi 2000 años, todavía es relevante e incluso tendrá aún más relevancia al acercarnos a los últimos días. Pablo nos dará indicaciones de esto, de que estas palabras serán mucho más importantes para los tiempos del fin. Leamos por favor el verso 8, donde dice: Nada a nadie deban, excepto el amor de unos por otros. Entonces dice, no debemos deber nada a nadie, o sea, debemos pagar nuestras obligaciones, como explicamos la semana pasada, dándole al César lo que es del César, pagando nuestros impuestos y nuestros tributos, dándole honor a quienes merecen honor y alabanza a quienes merecen alabanza. Dice, no le deban nada a nadie, sino que vivan siempre conscientes de que hemos sido llamados a demostrar amor los unos por los otros. De nuevo, verso 8. Nada a nadie deban ustedes, excepto el amor unos por otros, porque aquel que ama a su prójimo, recuerden lo que dice, este que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Enfatizamos la semana pasada que el carácter de la ley es el amor. Cuando vemos los dos máximos mandamientos, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué tienen en común uno con otro? El amor. Entonces, cuando caminamos en amor, amando a Dios, expresando ese amor y demostrando ese amor al bendecir y ayudar a otros, haciéndoles el bien, estamos caminando en el cumplimiento de la ley. Eso hemos sido llamados a hacer. Y más allá, esto es para lo que el Espíritu Santo nos da su poder y nos instruye que hagamos, que nos amemos los unos a los otros. Pasemos ahora al verso 9. Para asegurarnos que estamos hablando de la ley de Moisés, noten lo que dice aquí en el verso 9. Porque la, y es simplemente la palabra la que aparece allí independiente, pero muchos traductores la complementan escribiendo la ley o los mandamientos, lo cual efectivamente es a lo que se está refiriendo. Mira de nuevo el verso 9. Porque la ley, ¿qué ley? No cometas adulterio, no asesines, no robes. Y el Textus Receptus, el mejor manuscrito griego, tiene también la frase, no des testimonio, falso testimonio, contra otra persona. Y luego concluye diciendo que no codicies. Entonces piensa en esto. No cometas adulterio, no robes, no asesines, no le mientas a los demás dando falso testimonio y no codicies lo que no te pertenece. Todos estos son los fundamentos de los 10 mandamientos, que a su vez es el fundamento de la ley de Moisés. Y allí, en el mismo verso 9, dice, y si alguien tiene un mandamiento adicional, en esto, en esta palabra, se resume. ¿Qué palabra? Dice que si hay otro mandamiento que tengas, estará resumido, estará completo en esta palabra. ¿Y qué palabra es? Aquí dice, en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, insisto, vemos una vez más cómo la ley es fundamental. Si piensas que yo he traído el tema de los últimos días de manera aleatoria, para forzarlo dentro de este pasaje sin un verdadero sustento, eso no es verdad.
Noten lo que Pablo dirá en unos minutos, pero primero fíjate, por favor, en el verso 10. Allí dice, el amor al prójimo, es decir, quien ama a su prójimo, no le causa mal. Por tanto, el amor, y quiere decir el amor que Dios nos ha dado, esa capacidad de amar, el amor es el cumplimiento de la ley. Si alguna vez dudaste de lo que hemos dicho antes, que el espíritu de la ley es el amor, lo tenemos bien explícito aquí. A lo que se refiere, una vez más, es a esos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu misma esencia, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que ha venido mencionando reiteradamente es ámense unos a otros y amen a su prójimo. Pasemos al verso 11. En el verso 11, vemos algo que nos dice que Pablo está escribiendo esto específicamente para los últimos días. Leamos el verso 11. Y esto, e insisto, resulta muy útil tener un trasfondo hebreo, porque en el idioma hebreo, cuando se usa la frase veisot, significa y esto, pero esa construcción nos habla de una manera principal. ¿Y a qué manera principal nos referimos? A una transición desde este mundo hasta el establecimiento del reino de Dios. Y por esto es que dice, mire de nuevo el verso 11. Y esto es lo importante, que tengamos discernimiento y nosotros, miren lo que dice, conociendo el tiempo. Podríamos traducirlo de esta manera, conociendo la temporada profética a la que nos acercamos. Conocer el tiempo que vivimos hace que pensemos diferente y que nos comportemos de manera diferente, afirmando nuestra lealtad a nuestro Señor y Salvador, a Dios, y no al hombre o a algún líder del gobierno. Sabemos que en los últimos días habrá un gobernante, y me refiero al anticristo, quien gobernará sobre el mundo entero. Y el anticristo es llamado, no por casualidad, sino que lo leemos, por ejemplo, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo dice que el anticristo es el hombre de pecado o el hombre sin ley. ¿Cuál es la principal característica de la ley? Es el amor. Y la ley establece la justicia. Recuerden el verso que cité anteriormente. Aquellos que caminan, no en la carne, sino en el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Hay una relación estrecha, una muy fuerte conexión entre la ley y la justicia, y somos llamados a vivir en justicia en este mundo. ¿Por qué? Porque es cuando vivimos en justicia que estamos honrando y glorificando a Dios, lo cual es nuestro principal llamado como seres humanos. Una vez más, verso 11. Y este es el asunto principal, conociendo la temporada, que la hora ya llegó. ¿Qué hora? Que del sueño que seamos levantados. Entonces, el tiempo para dormir se terminó. Pablo dice algo más y nos da dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? O vas a estar durmiendo o vas a estar vigilando. Y esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Vigilar. ¿Qué significa? Vigilar proféticamente en busca de las señales de las temporadas, que nos acercamos a los últimos días, para que estemos listos y seamos hallados fieles, demostrando la justicia de Dios. Eso hemos sido llamados a hacer. Y dice aquí que la hora ha llegado ya para que de dormir seamos despertados, porque ahora cerca se encuentra nuestra salvación. Cuando se menciona aquí la salvación, existen dos maneras como la podemos entender. Usualmente dentro del cristianismo, hablamos sobre la salvación como el perdón de los pecados, ser justificados por la fe, ser reconciliados con Dios.
y tener esa esperanza firme de ser miembros del reino de Dios, que cuando muramos, dejaremos este cuerpo y nuestras almas partirán para estar con el Mesías. Y esa efectivamente es la salvación. Pero muchas veces los autores del Nuevo Testamento hablaban sobre salvación, no en ese sentido nada más, sino se referían a salvación en términos de victoria, de liberación. Les he dicho antes que en la medida que los últimos días se acercan, como está sucediendo, habrá una mayor hostilidad en este mundo de parte de los gobiernos y de los ciudadanos en contra de la verdad de Dios, en contra del camino de Dios, y eso conducirá a que seamos severamente perseguidos. Debemos estar preparados. Por esto es que Pablo dice que en la medida que nos acercamos a los últimos días, en ese tiempo de persecución, sepamos también que nuestra victoria, nuestra salvación, también se acerca. Y dice además que está más cerca de que cuando creímos. Fíjense, yo llegué a la fe cuando tenía 18 años de edad, hace unos 40 años. Y ahora me encuentro más cerca del establecimiento del reino que cuando yo tenía esa edad y creí por primera vez. De eso nos habla aquí. Prepárense para el reino. Y avanza para decir en el verso 12, la noche ha sido cortada, pero el día se acerca. Y por esta transición de la noche al día, ¿y qué es lo importante del día? Lo veremos en un momento. ¿Qué se relaciona con el día? La luz. ¿Y cuál es su importancia? Bien, cuando miras, por ejemplo, la profecía de Zacarías, notarás que en el capítulo 14, cuando habla del reino de Dios, ¿cuál es su énfasis? La luz. Él dice, obviamente durante el día hay luz, pero dice que al anochecer, cuando esperaríamos que llegase la oscuridad, también habrá luz. Entonces la luz es sinónimo del reino de Dios. Pablo lo sabe, y esto será lo que nos enfatizará aquí. El día se acerca, y a la luz de la venida del reino de Dios, de su pronto establecimiento, ¿qué dice? Mira a mitad del verso 12, donde dice, dejemos de un lado, pues, las obras de las tinieblas. No hagamos las obras de las tinieblas, sino que en cambio, dice, vistámonos nosotros con, y muchas Biblias dirán, la armadura, pero si estudias bien el término, es una palabra para armas y está en plural. Aquí dice, vistámonos nosotros con las armas. ¿De qué? De la luz, es decir, son armas del reino. ¿Y cuál es el arma del reino? Vivir en justicia, no sometiéndonos al espíritu del anticristo, ese espíritu sin ley, de impiedad, sino viviendo íntegramente. ¿Por qué? Es la justicia la que manifiesta la gloria de Dios. Y hay una conexión estrecha entre la justicia y la luz. También entre la gloria y la luz. Así que, una vez más, dejemos de lado las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Verso 13. Como cuando es de día, ¿qué debemos hacer? Caminemos adecuadamente. Este término adecuadamente es uno muy importante. Adecuado significa de acuerdo con la verdad de Dios, relacionado con el propósito de Dios. Pablo siempre escribía desde un punto de vista hebraico. Y si me preguntaras cómo se dice ese término en hebreo, este término para adecuado, para algo apropiado, te respondería que se trata de la palabra hebrea, aunque aquí estamos leyendo en griego, pero Pablo escribe con mentalidad hebrea. Por tanto, sería la palabra jalejá. Jalejá significa algo que es adecuado. Y hay un juego de palabras en hebreo porque el término que significa adecuado también se relaciona con la ley.
a cómo implementamos los mandamientos de Dios, a eso se le llama adecuado. ¿Por qué? Porque manifiesta la justicia. Y cuando se manifiesta la justicia, se despliega la gloria de Dios. Y a eso hemos sido llamados. Una vez más leemos: vistámonos con las armas de la luz y, como en el día, adecuadamente caminemos, y no en acciones impropias. Noten que aquí él da algunos indicadores de acciones impropias. Primero utiliza una palabra que significa algo que carece de una condición adecuada. Es un término para libertinaje y habla sobre una conducta que raya en lo desenfrenado. También dice bebiendo, también una acción inapropiada, y luego dice no en inmoralidad sexual o sensualidad, ni en contiendas, ni en celos o envidia. Noten que dice que siempre es inapropiado para nosotros que vivamos de una manera que esté llena de libertinaje, bebiendo, podríamos decir de juerga o de parranda. Tampoco en inmoralidad sexual, ni en actitudes basadas en la sensualidad, ni en contiendas, ni en celos o envidia, sino que hemos sido llamados a lo que indica el último verso, el 14. Así es como un creyente debe vivir hoy, pero especialmente en los últimos días. Y cuando digo hoy, es porque claro que debemos vivir de esta manera ahora mismo, pero los últimos días serán nuestra última oportunidad para demostrar que le pertenecemos a Dios, que testifiquemos a otros y tengamos un testimonio agradable para Dios, de modo que podamos oír esas palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Verso 14. Sino que vístanse del Señor, el Mesías Yeshua. Frecuentemente, cuando vemos los versos en los que aparece el término Mesías, me refiero a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, siempre que vemos una referencia a Él, debemos prestar atención a cómo lo menciona el texto. Puede que sea llamado Salvador o Maestro, o por cualquier otro nombre. Noten cómo el Mesías es referido aquí: Señor. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nos acercamos a los últimos días, debemos, y esto es muy enfático, debe ser enfatizado en nuestra mente, los últimos días llegarán, esas dificultades, para que podamos dar un testimonio que le demuestre a los demás que Él es nuestro Señor. Y en la medida que los gobiernos se vuelven más perversos, debemos hacernos más y más valientes para pronunciarnos en contra de estas leyes injustas, estas acciones injustas. Debemos levantar la voz en contra de todo ello. Y por este motivo es que cuando vamos viajando a través de distintas naciones, encontramos más y más la siguiente realidad. Algunos países dicen que permiten la libertad religiosa, pero esta es limitada. Eres libre siempre y cuando no digas nada que vaya en contra del gobierno actual, del partido que tiene el poder. Pero jamás debemos estar de acuerdo con eso, porque somos llamados a proclamar la verdad. Entonces, al visitar estos lugares, animamos a la gente a vivir de manera justa. Pero en ocasiones, y notamos que esto se hace más y más frecuente a medida que nos acercamos a los últimos días, se producirán más fricciones entre el gobierno y las personas de fe. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, y por esto nos deja esta instrucción. De nuevo, verso 14. Venía diciendo que no vivamos con envidia, que no vivamos en conflictos, que no vivamos en inmoralidad sexual, que no basemos nuestra vida en lo sensual, que no tengamos una vida gobernada por el libertinaje y las borracheras. ¿Cómo debemos vivir entonces? Aquí lo dice. Sino que en contraste con todo esto dice, sino que pónganse, vístanse ¿de quién? Del Señor. Y qué importante es que aquí se mencione al Mesías como Señor, el Señor Jesucristo. Es muy importante que demostremos que Él es el Señor de nuestra vida. Ahora, somos salvos por la gracia. No somos salvos por nuestra conducta, pero, habiendo sido salvos por gracia,
por medio de la fe, habiendo recibido ese don gratuito que ha producido que nazcamos de nuevo, que hayamos sido regenerados y seamos nuevas criaturas, somos llamados como seres creados en Cristo a que demostremos que Él es nuestro Señor. Y dice, y de la carne, y luego la mayoría de las Biblias dice, no proveáis. Y esto está bien, pero es un término aún más fuerte que no proveáis. Es una palabra aquí que empieza por pro, que significa de antemano, y el siguiente término es noia, que significa pensamiento o mente. Así que básicamente significa no piensen, no enfoquen su mente en lo absoluto en su carne, es decir, en sus necesidades físicas. ¿Por qué? Si ustedes toman decisiones basadas en su carne, es decir, en su bienestar físico, si toman decisiones de esa forma, se van a perder la verdad de una vida justa. Se van a sujetar al Señor equivocado. Van a vivir de un modo que agrada al anticristo en vez de al Cristo verdadero. Y por esto es que dice, sino en cambio, vístanse del Señor, el Mesías Yeshua. Y muchas Biblias dirán la provisión, pero es el enfoque. No enfoquen sus pensamientos en la carne para sus deseos, es decir, para los deseos de la carne. No inviertan sus pensamientos en eso. ¿Por qué? Porque cuando la carne se debilita, adivinen qué, el Espíritu toma el control. Por esto ayunamos y puedo prometerte algo. Al acercarnos a los últimos días, los que caminen fielmente, ¿qué les pasará? Se quedarán sin techo, se quedarán sin alimento, sufrirán frío, no tendrán provisión y todo eso está bien. No necesitamos provisión para este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo se volverá polvo, perderá toda relevancia. ¿Qué es lo relevante? El Espíritu. Necesitamos enfocar nuestros pensamientos en el Espíritu, caminando en Él, sometiéndonos a Él, obedeciéndole a Él y recibiendo de Él el poder, para que podamos pensar de acuerdo a la verdad, pues el Espíritu Santo, como enseñó Yeshua, es el Espíritu de verdad. Y a eso hemos sido llamados, a someternos a la verdad de Dios. Si vivir así no te causa problemas con el gobierno, genial. Pero si te los causa, somos llamados siempre a caminar en la verdad. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.